Muy buenas tardes. Dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad de compartir la palabra de Dios en este estudio bíblico, de poder entender qué es la idea de estos estudios, de que podamos comprender un poco más la palabra de Dios y tener orientación para leer los libros de la Biblia en todo el contexto original y poder entender cada historia que se expresa en cada uno de ellos. Y la semana pasada estuvimos estudiando el libro de Segunda de Crónicas. Decíamos anteriormente, para hacer un resumen, que Primera y Segunda de Crónicas son dos libros que se escribieron juntos y que luego en el canon, para hacerlo más comprensible, en el canon bíblico, se separaron. Y decíamos que Crónica se enfoca en algunos eventos omitidos en Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. El autor de Crónicas, ¿verdad?, que se enfoca más en tratar de analizar los acontecimientos del reinado de David y la genealogía que nos llevaría al Mesías. Obvia los detalles oscuros de la vida de David y enfoca esta narración en su reinado, en su ministerio y todas las cosas que hizo David para edificar el tabernáculo, para restablecer la adoración en Jerusalén como capital de Israel, donde se establece David, que es la primera vez que se consigue dentro de la historia un sitio físico que David ocupa para hacer la casa del rey, o para tener la casa de David, lo que se denominó la casa de David. Entonces, Primera de Crónicas se desarrolla en función de que podamos entender todos esos detalles y asimilarlos. Luego, Segunda de Crónicas, decíamos, para hacer un resumen, ¿verdad?, que son los eventos más resaltantes del reinado de Salomón, el que sucedió como rey a David, su hijo Salomón. Entonces se enfoca en los detalles de la construcción del templo con más detalles, cómo lo edificó Salomón, cómo Salomón adquirió la sabiduría y adquirió la riqueza para edificar casas, cómo merma los conflictos durante ese periodo, ¿verdad?, del reinado de Salomón, y cómo vemos a un rey sabio que trae la paz para el pueblo de Israel y logra con sabiduría desarrollar alianzas estratégicas y con otros reyes de la región, y estos reyes también ofrecen algunas ofrendas para construir el templo. Luego la segunda parte de Crónica nos habla también enfocada en los reyes del sur, esto es el reino de Judá, que dijimos antes que estaba compuesto por la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y alguna parte de los levitas. Recordemos que después del reinado de Salomón, por allá por Segunda de Reyes, el reino se dividió entre el reino del sur y el reino del norte. Se establecieron dos capitales, una siguió siendo la que estableció David, que es Jerusalén, y la otra fue Samaria, con 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. Y el que nos cuenta la historia, que se le atribuye a Esdras, ¿verdad?, los libros de crónicas, ¿verdad?, por el vocabulario que utiliza y la forma de escritura, se le atribuye a Esdras, y nos cuenta y nos resalta los reinados de los reyes del sur, aquellos que hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios y aquellos que hicieron lo malo. Esto es estableciendo siempre el paralelismo de que allí vendría, de ese linaje vendría o nacería el Mesías, por la promesa que había sobre la casa de David o sobre el reinado del David, que vendría de su descendencia un reino
y ese reino no tendría fin. Hablando del Mesías. Por eso es tan importante, lo decíamos en otras clases, poder estudiar estos libros históricos. Todavía el que vamos a estudiar hoy, el libro de Esdras, pertenece a esos libros históricos. Recordemos que estuvimos estudiando los libros de la ley, o el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y luego entramos en los libros históricos que nos van haciendo cronología de los acontecimientos, de lo que ocurrió con el pueblo después de su llegada a la tierra prometida. Recordemos que los libros terminan cuando Moisés queda, los libros de la ley terminan cuando Moisés queda del otro lado del Jordán y no puede pasar la tierra prometida, y comienza toda la historia del periplo con Josué cuando el pueblo comienza a instalarse en la tierra prometida y tiene los conflictos con los habitantes denominados cananeos de diferentes etnias o tribus que gobernaban o que habían tomado posesión de esa tierra, y comienzan los conflictos porque era una tierra que estaba prometida para el pueblo de Israel, y entonces Josué tenía que comenzar a conquistarla. Y así vamos llegando, ¿verdad? Después de la primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, primer libro y segundo libro de Crónicas, llegamos al libro de Esdras. Decíamos la semana pasada que el libro de segunda de Crónicas termina con una promesa, o Dios tocando a un rey de Persia, ¿verdad? Recordemos que Crónica nos habla también de la cautividad del pueblo de Judá por el imperio babilónico, esto es el rey Nabucodonosor. Más adelante lo vamos a seguir viendo en el libro de Daniel, en el libro de Jeremías, que también profetizó, y aún en el libro del profeta Ageo, que también estuvo hablando de estos acontecimientos. Pero aquí vemos la narración de Segunda de Crónicas, cómo termina. Después que los persas gobiernan también la región de Babilonia, cómo termina un rey siendo tocado por Dios y enviando o estableciendo un decreto para que el pueblo de Israel volviera a su tierra y reedificara la ciudad de Jerusalén y el templo. Vamos a leerlo porque así termina el libro de Segunda de Crónicas y se enlaza inmediatamente con el libro de Esdras. Dice: mas el primer año de Ciro, rey de Persa, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, del profeta Jeremías, lo que veníamos mencionando, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persa, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Le está haciendo un llamado al pueblo de Israel para que, según esa visión o ese sueño que Dios le había dado, de que le construyera casa específicamente en Jerusalén y en el territorio de Judá y en la capital Jerusalén, y él hace el llamado al pueblo de Israel. Y así comienza también el libro de Esdras. Leamos entonces la parte del libro de Esdras que vamos a estudiar hoy, compuesto por 10 capítulos. Se le atribuye también, no tiene el autor todavía se considera desconocido porque no hay una certeza de quién lo escribió, pero también puede atribuírsele a Esdras porque es el que narra la historia de los acontecimientos que allí pasaron. Sin embargo, unos aspectos de cómo se desarrolla el libro y los conflictos que hay hacen dudar de que sea Esdras el que lo haya escrito. Entonces dejémoslo como un autor anónimo. Estos siguen perteneciendo, el libro de Esdras, a los libros históricos de la Biblia. Para poder entender la Biblia en todo su contexto, tenemos que entender la historia y qué llevó a que se desarrollaran los acontecimientos para el nacimiento del Mesías, se escribieran los evangelios y luego todo lo que vino a ser como la piedra angular para edificar la iglesia de Cristo en la tierra, todos los fundamentos.
pero todos tienen que ver o están enlazados con estos libros de la ley y los libros históricos. Por eso los estamos estudiando uno a uno. Y en este caso, estudiando el libro de Esdras, vamos a comenzar a leerlo. Vimos cómo terminó Crónica, ahora vamos a ver cómo comienza Esdras. Muy similar, pero nos da más detalle. Y dice, en el primer año, el capítulo 1, verso 1, el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, y el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, y él es el Dios. El detalle ahí, él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y todo lo que él haya quedado, y todo lo que haya quedado en cualquier lugar donde él more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esto es un detalle muy importante para entender este libro. Dios, y por qué se escribe primera y segunda de Crónicas enfocada en el reino del sur, haciendo enfoque en los reinos del sur, que es el reino de Judá, porque Dios está reconociendo que allí fue que se estableció el pacto con David, donde David edificó casa, ¿verdad? Comenzó a edificar el tabernáculo para que luego Salomón edificara el templo. Y él está reconociendo a través del rey Ciro de Persa, a través de esta visión o de este sueño, o le habla a este rey, que aunque es un rey que no es el del pueblo de Israel, Dios es soberano y le está hablando a un rey que tiene en cautiverio al pueblo de Israel, le está dando una orden la cual obedece. Y él reconoce que él es el Dios más grande que los dioses que ellos tenían y que va a obedecer lo que le está diciendo. Y hace un llamado a los que están allí cautivos en Babilonia, que ahora está sujeta al reino persa, y les dice, ¿cuáles de ustedes van a ir a reedificar ese templo que está en Jerusalén y a restaurar esa ciudad? Entonces, él está dando en ese capítulo, en el primer capítulo, todas las facilidades y está pidiendo que lleven oro, que lleven todo lo necesario para devolverle la gloria como lo fue en los tiempos de Salomón. Entonces, vamos a ver aquí desde el capítulo 1, ¿verdad? Desde el capítulo 1 en adelante, vamos a ver este decreto del rey Ciro, pero luego, ¿quién atiende el llamado? El primero que atiende el llamado es Zorobabel. Aquí hay algo muy interesante con Zorobabel, porque Zorobabel significa plantado en Babilonia, el significado de ese nombre. Más adelante lo vamos a ver también en los libros de los profetas, Daniel, ¿verdad? El profeta Daniel, como cuando el pueblo de Israel, los príncipes del pueblo de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia, se les cambió el nombre por nombres babilónicos. En este caso, a Zorobabel se le llamó uno de los principales que fueron de la descendencia de los principales que fueron llevados cautivos a Babilonia, se le dio este nombre de Zorobabel. A Daniel se le llamó Belsasar. O sea, los babilonios cambiaron el nombre porque no entendían el significado muy bien de los nombres hebreos, o ellos querían amoldarlo a su sociedad y cambiaron los nombres de todos los hebreos o todos los israelitas, príncipes principales de las tribus que fueron llevados cautivos. Recordemos algo, no todo el pueblo fue llevado cautivo, fue dejado un grupo de los más jóvenes y mujeres y jóvenes muy niños allí en esos territorios para crear la presencia de los imperios invasores y ellos poder someterlos. Pero para estar seguros de que ellos iban a estar sujetos a ese reinado de los babilonios y de los persas, se llevaron los principales príncipes y hombres claves dentro del pueblo de Israel,
y lo sujetaron, lo sometieron en el territorio babilónico a sus leyes, a sus costumbres, incluso le cambiaron sus nombres. Entonces vemos aquí a este primero que nos enseña el libro de Esdras, Zorobabel, que se habla mucho en prédica, pero hoy vamos a entender el contexto. Es uno de los primeros que atiende el llamado en Babilonia. Dice, yo quiero ir. Y él va con un grupo de hombres en edad de guerra o hombres que aceptaron el llamado. Y vamos a ver en el capítulo 2 una descripción muy detallada de todos los hombres que acompañaron a Zorobabel para su regreso del exilio de Babilonia y construir o reedificar o restaurar la casa y el templo, la casa de David y el templo. Y el mandato o la dirección que les dio el Ciro, el rey de Persia, lo van a hacer en Jerusalén. Note que no fue en Samaria, sino en Jerusalén, allí donde estableció la capital David. Y esto nos da mucho a entender que Dios está cumpliendo la promesa a través de estos actos que le hizo a David. Entonces ellos llegan a Jerusalén y comienzan a restaurar el altar, ¿verdad? Y a establecer de nuevo el culto y a tratar de reparar algunas cosas, pero van a encontrar adversarios allí, van a encontrar adversidad. Recuerden lo que les dije antes, ¿verdad? Que allí había moradores del pueblo de Israel que no fueron llevados cautivos a Babilonia, y estos eran como los nietos de los que fueron llevados cautivos. Entonces estos se habían mezclado con otras tribus, habían estado allí viviendo sin orientación, pues los líderes por conveniencia estratégica de dominio, de presión del pueblo babilónico y del pueblo persa, fueron llevados cautivos y fueron sujetos al dominio babilónico, no exactamente como una esclavitud, porque lo vamos a ver que tenía ciertas libertades en la historia más adelante. Vamos a conocer detalles, ¿verdad?, de cómo vivían en Babilonia, pero sí no tenían autoridad sobre el pueblo, no podían visitarlo y no podían gobernarlo o orientarlos o dirigirlos. Estos jóvenes se criaron dispersos, ¿verdad? Y tal vez olvidaron los mandamientos, olvidaron las leyes que dictó Moisés y la manera de vivir del pueblo, buscando de ese Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto. Habían pasado ya muchos años de esos acontecimientos que se narran en los 5 primeros libros, en el Pentateuco, y esto es una generación nueva. Por supuesto, vivió sin dirección y creció y se casó con mujeres cananeas, mujeres del sector, y establecieron algunas alianzas. Pero estos, al ver que Zorobabel volvía a restablecer el templo, ¿verdad?, con todos los israelitas que decidieron acompañarlo y que traían una misión, ellos quisieron participar. Ellos quisieron acompañar a la reconstrucción del templo, ¿verdad?, a establecer de nuevo el culto, pero Zorobabel se los impidió, no quiso que ellos participaran. De alguna forma, Zorobabel se tomó el llamado para él, se tomó el llamado para los que con él iban o habían regresado del exilio en Babilonia, y hubo un conflicto allí. Parece muy extraño porque es una oposición a las profecías que Dios había dado a través de Jeremías, a través de Ageo, que venía un pueblo cautivo, ¿verdad?, que iba a volver y iba a retomar su tierra y a restablecer la adoración al Dios verdadero y establecer el culto, y ellos adorarían todo, y aún naciones de la tierra vendrían a adorar en Jerusalén, en ese templo. Sin embargo, aquí parece que como que se desvía la historia y Zorobabel hace algo que va en contra de esa profecía y entra en conflicto con los israelitas moradores de Jerusalén. Y además de eso, hay oposición de las tribus que están viendo que se está levantando de nuevo un reinado allí y que puede ir en contra de sus intereses y contra ellos. Entonces, el rey, vamos a ver que Zorobabel encuentra oposición,
que a pesar de que es el valiente que se levanta, hay oposición. Y es bueno leer los detalles porque hay interacciones entre Zorobabel y el rey Ciro y comienzan a diseñar estrategias y él comienza a dar decretos para que lo que él ordenó se cumpla. En Zorobabel, que fue el enviado por él, que además de ser israelita era un enviado directo del rey que gobernaba todo ese territorio. Entonces vamos a ver allí cómo hay conflictos y hay una parte muy importante donde el rey Ciro pide esos libros de crónica para escuchar un poco la historia y apoyar al pueblo de Israel según las crónicas. Por eso es tan importante el libro de crónicas, de cómo se establece, ¿verdad? Y aquí lo vemos que él pide pues esos escritos para saber cómo era, qué se hacía y poder apoyar a aquellos que él envió según la visión que Dios le había dado para restaurar la ciudad de Jerusalén y el templo y la adoración al Dios verdadero. Entonces, en ese lapso, en ese periplo, transcurre 60 años. El rey Ciro deja de ser rey, muere, y hay otro rey que se llama Artajerjes. Y durante ese reinado de Artajerjes, rey de Persia, vuelve Dios a hablar al rey y el rey sabe que hay una campaña sin culminar en Jerusalén, y es allí donde entra en escena Esdras. Hay conflicto con Zorobabel, hay conflicto para restablecer la adoración en el templo, restaurar el templo, y es enviado otro contingente con Esdras, que viene 60 años después de Zorobabel, también con la misma misión de reconstruir el templo. Y esa promesa de que se restauraría todo el templo y todas las naciones pudieran, y todos los israelitas dispersos por las diferentes naciones y aún naciones que no eran de Israel, vendrían a adorar al Dios verdadero. Entonces, en Esdras llega de ese exilio, como decíamos, 60 años después de Zorobabel, y él trae, aparte de también la misión de restaurar el templo y la ciudad de Jerusalén, trae también una renovación espiritual y social. Esto es muy importante, porque Esdras no se enfoca en entrar en conflicto, sino que también quiere que se restaure la adoración y trata de hablar para el arrepentimiento y que el pueblo vuelva a buscar a Dios como se estableció en el original, en los libros históricos anteriores, Crónicas, Reyes, y él le está diciendo al pueblo que están cometiendo errores y que deben volverse a Dios. Pero en esa interacción con el pueblo, Esdras nota que muchos de los israelitas que se quedaron a vivir en esas tribus se mezclaron con otras tribus y comenzaron a tener familias, esposas e hijos con gente que no era del pueblo de Israel. Recordemos que para restablecer, o como el pueblo, uno de los mandatos de Dios cuando entran a la tierra de Canaán, Dios le ordena que no se mezclen con las tribus de allí para que no pierdan la esencia y no se aparten. Recordemos también lo que le pasó a Salomón cuando comenzó a hacer alianzas con otros reyes y a casarse con sus hijas, cómo el corazón de Salomón al final de sus días se desvió y permitió el culto a otros dioses dentro de la nación de Israel. Entonces, Esdras quiere ser aquí estricto y le dice, mira, esto tiene que desaparecer. Vamos a comenzar a ordenarlo. Ustedes tienen que romper esas alianzas y, en pocas palabras, divorciarse, anular los matrimonios y volver al original, a la orden original que Dios le había dado o al mandamiento original que Dios le había dado. Entonces, esto vuelve a traer conflictos dentro del pueblo de Israel
Y Esdras trata hace una oración de arrepentimiento, hace una oración para pedir perdón por todo el pecado que está cometiendo el pueblo, y él mismo en su razonamiento lógico, sin que Dios se lo ordene, encuentra la solución que para él es más viable, es que los matrimonios se disuelvan, las mujeres sean expulsadas y comience una nueva historia. Pero, sin embargo, esto va en contra de la voluntad de Dios, porque en las leyes, en Deuteronomio, todo lo que hemos leído antes, estaba prohibida la separación, estaba prohibido el divorcio o separar la familia. Entonces, en vez de el conflicto en Esdras es de alguna forma interesante de analizar, porque vemos a unos varones que Dios hace volver del exilio en Babilonia, pero los conflictos religiosos en ellos no les permitieron cumplir a cabalidad con el llamado. Vimos a Zorobabel como entró en conflicto porque no permitía que los hijos o los nietos de los israelitas que partieron participaran de la reconstrucción. Y ahora Esdras vuelve a cometer el mismo error. Esdras está tratando de disolver la familia y de tratar de hacer algo que Dios no le ha ordenado, ¿verdad? Y ese conflicto se agrava y esto va impidiendo que lo que Dios colocó en el corazón de los reyes Ciro y Atajerjes para que ellos permitieran que se reconstruyera Jerusalén y el templo, tenga retraso o desavenencias o conflictos por causa de que estos varones no habían entendido, Zorobabel y Esdras no habían entendido cuál era el propósito de Dios. Recordemos que Dios quiere volver a tener comunión con su pueblo y está tocando. Y así como tocó a estos reyes, también pudo haber tocado a las esposas, ese es mi análisis muy personal, a las esposas de estos hombres que se habían casado con Cananea, y ellos hubieran podido integrarse de nuevo al pueblo de Israel en una nueva historia. Más adelante o anteriormente lo vimos en Jueces con Ruth, ¿verdad? Cuando en los libros de Jueces, después de Jueces, Ruth también encontró redención a través de Boaz y pasó a formar parte de la genealogía de Jesús. Entonces es muy importante que entendamos que cuando Dios, después que decreta juicio, también renueva su misericordia, como lo dice su palabra en los Salmos, que se renueva cada día, sus misericordias son nuevas, y Él quiere volver a tratar con ese pueblo, pero en términos no conflictivos, sino en términos de perdón y de restauración. Y aquí vemos a un Esdras que comienza con buen pie, haciendo una oración de perdón, de restauración, pero después toma medidas que van en contra, desde mi punto de vista, de lo que Dios le había pedido que hiciera. Y son cosas que él mismo decidió por su cargo. Él era sacerdote y escriba. Él estaba muy apegado y muy relacionado con los libros de la ley y quería de alguna forma también cumplirlo a rajatabla, estar allí y establecerla por la fuerza si era necesario. Pero vemos que todos aquellos que caminaron en su propia fuerza, una y otra vez en la Biblia, vimos cómo tuvieron su fracaso. Y entonces termina el libro, ¿verdad? Dando también genealogía de los hijos, ¿verdad? Y restableciendo de alguna forma la descendencia de la tribu de Judá. Y él buscando estos herederos genuinos que se quedaron en esa tierra de la tribu de Judá y de Benjamín, y los reunió en Jerusalén para
y con motivo de esto, pues, tratar de lograr lo que él buscaba, de volver, de alguna forma, me imagino que él pensaría, establecer la pureza de las tribus de Israel para tratar de volver al original que Dios había establecido en ese territorio, de que estas tribus no se mezclaran con otras y fueran las tribus que provocaran el reinado de Israel y todo ese territorio, y además de la tribu de Judá vendría ese rey prometido, el Mesías. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad? Después de este libro, la próxima semana, a estudiar el libro de Nehemías, que también es una continuación de esta historia, de la historia que estamos viendo del regreso de los líderes del pueblo de Israel del cautiverio babilónico. Pero recordemos que ya estos son hombres que, si bien se criaron desde pequeños en Babilonia, con costumbres babilónicas, pero con la formación teológica o la formación de sus raíces, ¿verdad? De los libros que llevaron y estudiaron en su cautiverio, quieren venir a restablecer lo que es la capital de Israel en Jerusalén, y a restablecer y a reconstruir el templo. Y en este mismo orden también vamos a estudiar este libro de Nehemías la semana entrante, para ver más detalles de esta vuelta del exilio babilónico y luego persa del pueblo de Israel. Y así pues terminamos la clase de hoy. Les pido que no dejen de leer el libro, que esto es una orientación para poder entenderlo un poco más y no leerlo como a veces leemos la Biblia, como un escrito, como algo que muchas veces resulta incomprensible. Vemos cosas aquí, parece que son libros que se repiten, pero ya lo hemos visto en este análisis desde Samuel hasta este libro de Esdras, ¿verdad? Que aunque parecen historias iguales, no son repetitivas, sino que hay contextos diferentes y puntos clave o acontecimientos clave que nos llevan a una mayor comprensión de la palabra, para seguir analizando este libro maravilloso llamado Biblia, el cual el Señor nos dejó como un instrumento, como una guía para poder llevar nuestra relación con Él siempre a un nivel mayor. Entonces no es en vano estudiar estos libros históricos para entender. Todo aquel que conoce la historia va a poder entender los acontecimientos cuando estos fueron una realidad a través del ministerio de Jesucristo en Jerusalén. Y aquí estamos viendo cómo se reconstruyó la casa de Jerusalén, y va a ser muy importante para el análisis del ministerio de Jesús y los evangelios cuando lleguemos a esos libros. Entonces, los espero la semana que viene en el nombre de Jesús, y que podamos analizar entonces el siguiente libro histórico, que es el libro de Nehemías. También está relacionado con la reconstrucción de Jerusalén y el templo, pero en otros puntos de vista que son dignos de analizar. El Señor me los bendiga, el Señor los guarde, y espero que este análisis y este resumen de este libro, esta orientación para leer el libro de Esdras, que son 10 capítulos, se leen rápido, usted pueda tener al leerlo una mayor comprensión y pueda analizarlo mejor en el contexto que estudiamos hoy y que se escribió. Bueno, el Señor me los bendiga, nos vemos la próxima semana.